Listo. Entonces, empecemos. Fíjate, por acá la primera pregunta que tú nos haces nos indica, en la IEEE 80 se presenta la fórmula de tensión de toque y paso entre metal y metal. Esto está definido para el peso de la estructura. No, fíjate, para metal y metal, cuando tú dices que se presenta la fórmula para metal y metal, vámonos acá donde está la sesión específica. De pronto tienes a la mano allí la Que norma. también estoy que lo busco también. Ok, Sí. creo que está por acá. Cuando nosotros hablamos de metal a metal, primero pues veamos acá la definición, ¿no? Ujú. Nos indica, Bien. es la diferencia de potencial entre objetos metálicos o estructuras, ¿verdad? Dentro de la subestación que pueden ser eh, puenteadas o tocadas pues directamente entre mano y mano. O sea, que puedes tocar pues con una mano y con otra, dos, digamos, dos soportes de equipo. ¿Ok? Que tú llegues y puedas tocarlo en el sitio que tus manos alcancen para tocar esos dos elementos. Eso es lo que se define pues como el voltaje de toque entre metal y metal. O que lo puedas tocar entre una mano y un pie. ¿Listo? Cosa que bueno, Sí. dentro de la seguridad de una subestación o el personal pues que se encarga de seguridad industrial en una subestación, cuando tú entras a una subestación, es una charla obligatoria que tienes que recibir y allí se te indica pues que bajo ningún concepto estés tocando o manipulando elementos metálicos dentro de la subestación. A no ser pues que ya vayas a hacer un trabajo de mantenimiento y ya lo haces con los respectivos elementos de seguridad. Pero normalmente pues nosotros no debemos estar en una instalación eléctrica tocando carcasas de equipo, ¿ok? Porque aquí se refiere a la carcasa, la parte metálica, bien sea carcasa o bien sea elementos estructurales. Entonces, partiendo de esa definición, ¿ok? Sí, sí Eh, lo tengo claro. o lo que significa, ya vamos a ver la figura más adelantico, estamos claros pues que nos referimos a el toque con la mano, con ambas manos de un elemento metálico y otro elemento metálico que están a diferente distancia. La idea es que esos elementos, pues evidentemente estén equipotencializados, porque si no están equipotencializados, el voltaje que va a tener un elemento, uno de ellos va a ser diferente al otro y por supuesto si hay diferencia de potencial, va a haber una circulación de corriente, ¿ok? Que es lo que finalmente pues nos va a hacer daño a nosotros. Entonces, se nota. El voltaje de toque metal a metal, déjame configurar aquel audio un momento. El voltaje de toque metal a metal entre objetos metálicos o estructuras equipotencializadas a la malla de tierra se asume que es despreciable en subestaciones convencionales. ¿Ok? Si está equipotencializado, ¿ok? ¿Por qué? Porque si está equipotencializado, en el momento de una falla, la elevación de potencial va a ser igual en ambos elementos. ¿Ok? Entonces, si ellos están equipotencializados, pues no pasa nada. El problema es cuando estos elementos no están pues equipotencializados. Fíjate acá dice, sin embargo, el voltaje de toque metal a metal entre objetos metálicos o estructura equipotencializada a la malla de tierra y a objetos o a los objetos metálicos internos dentro del sitio de la subestación deben ser aislados, ¿ok? Por una cerca, pero no equipotencializado a la malla de tierra. Ok, vean lo que dice acá. Vamos a traducirlo de mejor forma, ¿no? Ve lo que dice en esta parte. Sin embargo, el voltaje de toque de metal a metal entre objetos metálicos o estructuras equipotencializadas a una malla
de puesta a tierra, a una malla de puesta a tierra y a objetos metálicos, ¿verdad? sí, Dentro del sitio de la subestación, tales como, ok, acá dice, tales como cercas, pero aisladas, o sea, que es una pregunta que tú hiciste también más adelante, el cercado, pues, que limita esa subestación, la cerca, la pared, ¿ok? Que esté ujú, aislada, pero no equipotencializada a la malla de puesta a tierra, ¿ok? Puede ser, o sea, puede ser peligroso, pues lo que dice acá, o puede ser sustancial en magnitud o en el efecto que puede causar, ¿ok? Entonces lo que está diciendo esto, que si tú tienes objetos metálicos que no están equipotencializados con la malla de puesta a tierra que está dentro de la subestación, y tú tocas un objeto que no está puesto a tierra con esa misma malla y otro que sí está puesto a tierra a la malla, ahí sí vas a tener el peligro. Es decir, en resumen, pues, no tengo problema con el voltaje de toque de metal a metal si los elementos que estoy tocando están equipotencializados. Pero si yo estoy tocando un elemento que está conectado a la malla y otro no, ahí sí voy a tener problemas y eso es lógico, porque cuando ocurra una falla, la elevación de potencial en ambos elementos va a ser diferente. Y si hay elevación de potencial diferente, va a haber una circulación de corriente. Y básicamente en eso se resume pues el tema del peligro que puede causar este elemento. Ahora, esto o el voltaje de toque de metal a metal no se calcula dentro de o sea, dentro del diseño de puesta a tierra, no es algo que ya, nosotros calculamos, ¿ok? sí, Lo que hacemos es controlarlo. ¿Cómo? Equipotencializando todos los elementos metálicos que están dentro de la subestación o de la instalación eléctrica, incluyendo la cerca, ¿ok? Que es que es la frontera. En esta misma norma, más adelante, está la forma en cómo nosotros debemos equipotencializar la cerca. Existen varias formas, si la cerca es metálica, ¿ok? Evidentemente, si la cerca no es metálica, pues no hay que equipotencializarla y es más, digamos, más segura, solo que normalmente es más costosa, ¿ok? Pero si la cerca es metálica hay que equipotencializarla. ya. Sí, la pregunta que él iba del toque metal a metal más iba si es que ahí te puedes gastar. Estás en la página 22 a la página 45 donde hace incisión de cómo se calcula este toque, ¿no? Ahí esa es la expresión larga del cálculo de toque de persona a estructura, ¿no? Bajas un poquito. ¿Ok? Ajá, esa es la ahí es esa ahí. La 34 y 35 que son derivadas de la anterior. Sí, pero Ajá. a 34 y 35 no se refiere a al voltaje de toque de metal a metal. Esto Eh, refiere, este cálculo que nosotros tenemos acá, pues, ese es el que me trae confusión. fórmula que nosotros tenemos Ajá. acá, es el voltaje de toque para 50 y 70 kilogramos de una persona dentro de la subestación. El voltaje que resiste, este es el umbral Ajá. máximo que va a resistir una persona que está dentro de una subestación en el momento de que ocurra una falla en cuanto a voltaje de toque. Y hay una expresión para personas que pesan 50 y otra para personas que pesan 70. Entre más peso tenga la persona, más va a resistir, ¿ok? Más umbral va a resistir. Este es como el umbral. Ujú, Esta es la claro. general, digamos que nosotros vamos a tener en el, en el diseño, ¿ok? Como umbral de lo que resiste una persona. Pero esta es, digamos, entre los pies, o sea, esta es la normal, pues el voltaje de toque que yo tengo como persona cuando me paro frente a un equipo y lo toco con mis pies puestos en el suelo. Listo, esta se calcula y es una de
de los valores que me indican qué tan segura es esa malla. Si los voltajes de toque que se generan en la malla son mayores a los que me da esta fórmula, entonces la malla no es segura para una persona en el momento de ocurrir una falla. Y luego Ujú. estas expresiones, ¿ok? Estas expresiones que está acá, donde, fíjate lo siguiente, indica que es el límite para el voltaje de toque de metal a metal. ¿Por qué se simplifica así? Bueno, simplemente por lo siguiente, porque acá, fíjate que está quedando 0,116 entre raíz de el tiempo de despeje de la falla. Cuando yo estoy de metal a metal, básicamente yo no tengo el, la resistividad de la capa superficial, ¿ok? No la voy Ya. a tener, porque la resistividad de la capa superficial es lo que yo tengo debajo de mis pies. Y fíjate que si tú, pues si tú sustituyes ρ sub S en la fórmula, en esta fórmula de acá, por cero, entonces te queda 1000 por esto, entre esto, igual acá 1000 por esto, entre esto. Es mucho más bajo, ¿ok? El, Sí, el valor de lo que soporta el cuerpo humano para voltaje de toque de metal a metal. Es mucho más bajo, el límite, el umbral. Pero estos son los umbrales, ¿ok? Estos, ujú, digamos, los umbrales, esto es lo que soporta el cuerpo humano en cuanto a lo que es voltaje de toque de metal a metal. Pero a nivel de cálculo en la malla de puesta a tierra, no se calcula cuánto es el voltaje de toque de metal a metal que se genera en ese punto. No sé si me entienda, no sé si sí, estoy explicando bien. Vamos a ver la figura por acá adelante, está unas figuras. Sí, sí, sí se comprende. sí, sí, se entiende que el cálculo no se presenta. Ajá. Exacto, ve, cuando yo comparo, ya que por acá debe estar. Ajá, creo que está acá. Bueno, por acá está lo de la cerca, ¿no? Se me fue la figura que te quiero mostrar. Fíjate, vamos a aprovechar esta figura que tenemos acá. Ve, esto es un elemento, una estructura metálica, un soporte de un seccionador, ¿ok? Dentro de la subestación. Ya, Que tiene sí, su mecanismo de operación manual. Normalmente, pues, esos elementos en subestaciones de potencia son motorizados, pero siempre van a tener ese mecanismo de operación manual. Si yo necesito operarlo manual, yo puedo llegar, pues, al sitio, que ya después de haber hecho los respectivos enclavamientos y todo lo demás, y manipular este elemento. Pero ve que los elementos que tienen elementos metálicos para manipularlo, como el caso de un seccionador, vean lo que se le coloca por seguridad. Se le coloca una malla, una rejilla metálica, donde el operador va a pararse. ¿Para qué es esto? Bueno, porque ¿qué sucede si justamente en el momento que él está manipulando esto, hay un cortocircuito, un cortocircuito en este punto? Entonces, fíjate que este elemento está puenteado con esta rejilla, ¿ok? Acá no se ve, pero esta rejilla debe estar puesta a tierra también, para que la corriente, ¿por dónde se va a ir? Por el camino de menor resistencia. O sea, estás puenteándole, ¿verdad? Al operador la corriente de falla directamente a tierra. Si esto no existiera, si este cable no existiera, en el momento de una falla,
él tiene una posible, o sea, una ruta posible a través de su cuerpo para descargar a tierra. Lo mismo pasa, pues lo mismo sucede cuando yo estoy parado en un equipo normal, ok, que no es un seccionador, sino cualquier equipo metálico, y yo me paro, la teoría dice que a 1 metro, ok, a 1 metro de distancia, que es lo que me da, pues, al estirar la mano, más o menos, aproximadamente. Y yo estoy tocando un elemento, ok. ¿Qué pasa Ujú. si la persona está parada acá, olvidándonos de esta rejilla? Está parada en el piso, esto no existe. Aquí hay piedra chancada o piedra picada o asfalto, cualquier otro elemento pues de capa superficial. Y él toca ese elemento y justamente en ese momento ocurre una falla, porque el voltaje de toque y de paso se va a dar es cuando ocurre una falla, ¿ok? Por eso es que la coincidencia y los, digamos, los registros pues de personas que han sufrido algún daño o muerte por este tipo de evento es muy poca, es muy escasa, porque tiene que coincidir que yo esté tocando un elemento con el momento en que ocurra una falla. Debe coincidir eso. ¿Ok? Entonces, cuando él está tocando esto, está parado acá y ocurre una falla, en este punto va a haber una elevación de potencial que es diferente a la que él tiene en sus pies, pero es diferente ligeramente. Ojalá consiguiera la figura, ya va, vamos a ver si la consigo. Más fácil explicarlo. Acá está. Acá está la figura que yo estaba buscando. Ok, entonces él está parado acá. Entonces, evidentemente, pues cuando ocurre una falla, en la malla de puesta a tierra va a haber una elevación de potencial, ¿verdad? Lo que llamamos el Ujú. GR. Esa elevación de potencial se va a transmitir a los equipos, a las carcasas de los equipos. Aquí va a haber un voltaje. Pero acá en los pies va a haber un voltaje también. A los pies de este señor va a haber un voltaje. Es parecido, ¿ok? Al que él tiene en sus manos. No es igual, parecido. La idea es que este voltaje y este voltaje tengan una diferencia muy pequeña para que la corriente que circule por el cuerpo no sea capaz de ocasionar pues lo que llamamos fibrilación ventricular, paro cardíaco, todas las consecuencias pues de, de lo que es la corriente. Ya, bien. Sí. Fíjate que ve, el potencial en este punto es este valor y el potencial en este punto es este valor. ¿Ok? Ujú. Claro. ¿Con quién yo voy a comparar esos potenciales que se generan en esa malla? Lo voy a comparar con lo que soporta el cuerpo humano, que son las ecuaciones que vimos allá. ¿Listo? Sí, Ya. fíjate que acá tengo el ejemplo de metal a metal. Vea, este es un metal, o vamos a metal a metal, voltaje de toque de metal a metal. Este es un metal que si te fijas está puesto a tierra en la malla. Y este metal puede ser la cerca y está puesto a tierra o no está puesto a tierra, pues está diferente. Digamos que esta referencia es diferente a esta de acá. Cuando son diferentes, cuando yo tengo dos metales con diferentes referencias de puesta a tierra, ese es el peligro. En el momento que la persona toque, pues esos dos metales ahí seguramente, seguramente, con toda seguridad, va a sufrir un daño grave. Ese es el más peligroso. Pero De metal a metal. no, Ok. Sí, no sí. se calcula por la siguiente razón. ¿Por qué? Porque nunca va a dar. O sea, yo no puedo diseñar una malla eh, valiéndome o haciendo que cumpla de metal a metal, porque nunca va a dar, porque los voltajes entre este punto y este punto son enormes. Mira, vean, ve la diferencia acá. Este va a tener un potencial muy diferente a este señor que está acá. Y eso nunca va a cumplir con los umbrales
siempre va a ser mayor a los umbrales que soporta el cuerpo humano. Entonces, ¿qué dice la norma? La norma dice, hermano, equipotencialice todo lo que está dentro de la subestación, incluyendo la cerca. Esa es la ley de la seguridad en una instalación eléctrica. Equipotencializar todos los equipos. No hay de otra. Porque si tú tienes un equipo que no está equipotencializado, en el momento de una falla va a tener un potencial muy diferente a los de los demás. Y eso va a llevar pues a qué? A que si alguien toca esos dos equipos por mala suerte, ahí va a quedar porque no va a soportar esos umbrales. No lo soporta, no hay manera. En cambio que estos umbrales de voltaje de toque y de paso interno, sí los puede soportar porque todo está equipotencializado y los voltajes van a ser muy parecidos. Ya, está bien. ¿Sí? Sí. Ok. Segunda pregunta. ¿Qué tan lejos me puedo alejar con una malla satélite de la principal? En la norma no, pues no nos habla de límite, de límite en distancia, ¿ok? Ujú, Básicamente no existe un límite técnico recomendado, pero sí existen límites prácticos, porque cuando yo hago una malla satélite, el terreno donde yo voy a construir esa malla no puede circular personas, ¿ok? No pueden estar, pues ese terreno debe estar totalmente aislado del paso de personal. Entonces, imagínate este escenario. Vamos a imaginar un escenario donde tú tengas un complejo industrial. Un momentico acá, vamos a abrir un PowerPoint acá. Imagínate un escenario donde tú tengas un complejo industrial, ¿ok? Donde hay varias instalaciones, donde hay varias instalaciones. Entonces, esas instalaciones están, pues, están en ese complejo. Ese complejo tiene eh, unos servicios, unas carreteras, ¿ok? Vamos a suponerlo así lo más lineal posible. Imagínate pues que esta es una planta A que produce, eh, es una planta que produce, digamos, combustible. Esta por acá produce fertilizante. Esta por acá produce azufre, ¿ok? O trata el azufre y esta por acá produce gas. Una planta, un complejo industrial grande con sus servicios, sus carreteras, etcétera. Entonces, ¿qué dice la norma? La norma dice que tú debes diseñar una malla para esta instalación que cumpla con todo los valores pues de voltaje de toque, de paso y de resistencia recomendada. Cada una de ellas debe cumplir independientemente, ¿ok? Pero tú puedes unirlas a ellas, ¿ok? Tú puedes unirlas a ellas en ese complejo industrial y ahí lo que estás haciendo es que mejoras el desempeño de cada malla independiente. O sea, yo no puedo diseñar en un complejo industrial contando con esta malla para que ésta cumpla. No, cada una debe cumplir independientemente, ¿listo? sí. Y globalmente también. Exacto, porque es un complejo industrial. Son plantas independientes, ¿ok? Ujú, Esto no se debe unir así, hay que tener cuidado de que no se cierre el, el bucle, ¿ok? ujú, sí. Entonces, ¿qué pasa con una malla satélite? Bueno, es básicamente el mismo escenario, solo que la malla satélite
Es una malla que sí se instala para que ésta cumpla, porque esta malla solita no está cumpliendo. ¿Ok? La malla satélite es el mismo escenario. Estamos hablando pues de un escenario idéntico, pero con la diferencia de que esta malla está puesta a propósito para que esta señora cumpla. Ahora, donde tú coloques esta malla y no puedes, ahí no puedes tener acceso libre a personas, porque cuando ocurran aquí fallas, ¿qué pasa cuando ocurre una falla en una malla de puesta a tierra? Hay una elevación La- de potencial, que es el GPR, ¿cierto? ujú, sí, Y esa elevación de potencial, como esto está unido, pues va a estar acá. Aquí va a haber una elevación de potencial. Listo. Una persona que esté caminando por acá no le va a pasar nada, porque esa elevación de potencial es uniforme. Listo. sí, ¿Ok? sí, Pero si tú colocas, de casualidad, pues llegas a colocar acá algún equipo metálico que no esté conectado a la malla, esa elevación de potencial en ese equipo va a ser diferente, se va a comportar de forma diferente a lo que la persona tiene en su pie. Es decir, que tú uses esto como un área de almacenamiento. Que tú digas, no, bueno, ese espacio está libre ahí, la malla está abajo. Y tú comienzas a pues, almacenar equipos metálicos. Eso corres un alto riesgo de que existan voltajes de toque peligrosos para la persona, porque esos elementos no van a estar equipotenciados a la malla, tú simplemente lo estás colocando allí para almacenarlo. ¿Ok? Entonces, en esta área no habría peligro de voltaje de paso, pero sí de toque si llegas a colocar elementos que, eh, que sean metálicos y que no estén conectados pues a esa malla, que no estén equipotencializados. ¿Ok? Entonces, la malla satélite, lo que se estila es que esté lo más cerca posible de la instalación y que esa malla tenga su cerca también y que, pues, obviamente, pues se prohíba el paso hacia allá. Ahora, caso contrario, bueno, yo quiero construir esta instalación, no cumple, pero voy a construir una instalación acá que forma parte de esta señora y es un taller, un almacén, etcétera. Bueno, en ese caso yo puedo sí construir mi instalación acá, pero conectándola a esa malla satélite. Entonces esta malla ya sería una sola, así estén pues separadas. ¿Listo? Entonces no traerías un solo cable, sino que traerías varios cables, ¿ok? Harías esto. Harías pues una malla más grande para interconectarla, de una especie de malla más grande. Y acá lo puedes cruzar también, hacer una cuadrícula, pues, porque ya esto sería una sola malla, ¿ok? Pero si yo hablo de malla satélite per se, la norma no me indica pues cuánto es lo máximo que me debo alejar o no. Lo que una de otra. es una práctica, pues una buena práctica, hacerlo lo más cerca posible, porque es que esta área, si tú la alejas demasiado y la dejas sin nada, sin ninguna indicación, ahí hay un peligro inminente, pues, de que las personas accedan a esa instalación y como no están inconscientes de que ahí hay algo, pues el peligro es más grave. No es lo mismo las medidas que tú tienes cuando entras a una subestación, que sabes que hay peligro, estés en un sitio donde aparentemente no hay nada, pero abajo hay una malla. Sí me explico, ¿no? Sí, Ok, por acá. ujú. La tercera dice, ¿a qué se refiere soldar el cobre? Conectores a equipos o estructuras las más usadas, ¿cuáles son? Listo. Cuando nosotros hablamos de soldar el cobre, hay una parte en la norma, yo creo que esto tú lo sacaste de una parte de la norma que indica los métodos de conexión, ¿cierto? Sí, sí, de la meta de conexión. Sí. Hay tres tipos según la norma. Vamos a rotar esto, rotarlo.
Ok, creo que eso estaba por acá al principio, una de las primeras partes que es el propósito, ¿no? Bueno, existen tres tipos de, o tres métodos, pues, de conexión. Uno es soldar los cables, ¿ok? El otro es, mejor dicho, existen cuatro tipos. Uno es el soldar los cables, otro es utilizar conectores a tornillo, o sea, apernados. El otro es conectores a compresión y el otro es con soldadura exotérmica. La norma deja muy claro que las conexiones soldando los cables no son adecuadas. Eso era una metodología que se usaba anteriormente. Fue muy usada durante mucho tiempo, pero estamos hablando de hace 30 años atrás. ¿Ok? Ya. Eh, Sí, soldar los cables, ¿ellos qué hacían? ¿Tú has visto la soldadura que hacen con bronce, con cobre, con varilla? sí. Así lo hacían, de esa forma. Eso ya tiene años pues que no se hace, es una práctica que no se hace. En la norma lo escriben, pero hacen la aclaratoria de que pues de que no se recomienda esa cuestión. No me acuerdo exactamente dónde está por acá. Mi pregunta iba más referida al de que soldar el cobre, ¿estamos hablando de soldar entre la malla profunda o entre las mechas con los equipos, con las estructuras? En la malla. La malla enterrada. Sí, en la malla. Fíjate Ya. que Sí, si es... actualmente sí, el método exotérmico es el más usado. Ujú. Sí, la duda que tenía era si también se usaba entre los equipos, ¿no? Como los equipos hay algunos, por ejemplo, algunos motores, todo también tienen para ser soldados. Ahí yo iba. Sí, no es recomendable lo que va aéreo, las conexiones aéreas, eh, Ujú. eh, en subestaciones, pues se hacen normalmente, la mejor práctica hacerla es apernada, ¿ok? Sí, sí, alternada con conectores, sí. Exacto, pero que los conectores sean dobles, ¿ok? Si yo voy a utilizar un conector de ojo, un conector tipo ojo, para Ujú. la tierra, la mejor práctica es utilizarlo doble, dos, que tenga dos ojos. ¿Listo? Ajá. Y, pero en la parte de la malla principal, la que va en tierra, está prohibido, ¿ok? Utilizar conectores apernados. Está prohibido porque esos elementos, cuando existe un cortocircuito, ellos se aflojan. Y esa, Sí, eso de que ahí también iba más porque las varillas, jabalinas, eso de 3 metros, aún a ujú, veces tienen conectores apernados. es, A ello también, ¿cómo? eso no, esa práctica de conector apernado en la varilla es una Ajá. práctica que no se debería estar usando. Y es muy común que la usen por Ujú. la, digamos, por la facilidad. Pero ya esa práctica no se debe usar porque esos conectores apernados, cuando ocurre una falla, ¿qué hace la falla? La falla calienta, ¿verdad? O sea, Sí, la corriente de cortocircuito, ¿qué va a hacer? Va a calentar el metal y eso expande. El tornillo, al expandir, él se afloja. Entonces, si tú vas a utilizar, y eso está en alguna parte de la norma, está descrito, si tú vas a utilizar un conector apernado, tiene que ser inspeccionable para que tú le puedas hacer mantenimiento. ¿Ok? ya. ¿Y qué sucedería si mi varilla jabalina tal vez tiene pozo con registro y a veces tiene pozo sin registro? A veces que son pozos sin registro se recomendaría que sea soldado Solda, exotérmicamente sí, o en soldado exotérmico con soldadura exotérmica, o sea, Ajá. con soldadura exotérmica o que sea con un conector a compresión, ¿ok? Avalado por la IEEE 837. Ya, vamos a buscarlo acá. Ya me acordé, IEEE.
837, Vamos a buscar otra parte donde diga. Acá está. Selección de las conexiones. Fíjate, todas las conexiones hechas en la red de tierra, sobre o debajo de la red de tierra, deben ser evaluadas para cumplir con los mismos requerimientos generales, pues, del conductor usado. Ok, es decir, pues dentro de ello está la conductividad eléctrica, la resistencia a la corrosión, la capacidad de transportar corriente y la resistencia mecánica. Estas conexiones deben ser lo suficientemente eh, robustas, ¿ok? Para mantener la variación de temperatura, ¿ok? Por debajo de lo que el conductor puede resistir en cuanto pues al efecto de calentamiento. Eso que yo te comentaba ahorita de que pues cuando hay una corriente de cortocircuito, el conductor se calienta. ¿Y qué pasa con las conexiones? También se van a calentar y se van a expandir. Y ahí vienen, pues, donde una conexión atornillada, se afloja el tornillo y si eso está enterrado, ¿cómo tú lo vas a hacerle mantenimiento? ¿Cómo lo vas a volver a apretar? No hay manera, ¿verdad? Sí, no, no, no. Manera porque, o sea, eso no te vas a poner a excavar a toda la malla, eso es imposible. Entonces la conexión deben también ser lo suficientemente robusta para resistir la fuerza electromagnética de la corriente de falla máxima esperada y eh, eh, ser aptas para resistir la corrosión durante el tiempo de vida de la instalación. ¿Ok? Entonces este párrafo que está acá, eh, en otras normativas se dice de forma más explícita, pero ¿qué te dice este párrafo cuando tú lo lees? Lo que estás diciendo es básicamente que tú no puedes usar conectores atornillados que vaya a ser enterrado. No puedes porque esos elementos no resisten esa, esa expansión térmica. Ellos se van a aflojar. Entonces, enterrado tienes que usar soldadura exotérmica o conectores a compresión avalados por la IEEE 837. ¿Ok? Ya. Entonces, Esa IEEE 837, esa es su última versión, es el que nos has proporcionado dentro del curso. sí, Ah, de ya. tiene Está bien. esta hojita y en la IEEE 837 es donde te especifica eso que yo te estoy diciendo. Ve, IEEE Ya, 837 provee información detallada para la aplicación y prueba de conexiones permanentes para uso en subestaciones de puesta a tierra. ya está bien. Entonces, esa es la última versión, esa que yo les pasé. Ya. Entonces, bueno, en conclusión, tú puedes usar conectores atornillados en una varilla de puesta a tierra siempre y cuando sea inspeccionable. ¿Ok? Tenga una caja de registro que tú puedas acceder a ella y evidentemente pues puedes hacerle mantenimiento, apretarla. Pero si está dentro de la tierra tapado y no hay forma de accederle, no puedes utilizar atornillado. Ok. Sí. Por acá nos dice la 4 de la IEEE 80 anexo C, tabla C1, para el cálculo de factor de división de corriente. Tengo caso 1, llega una línea de distribución 23 kilovoltios a través de líneas aéreas alimentar una plataforma de bomba de relave. ¿Ok? Esto es caso típico, ¿no? Una línea de distribución, pues, que viene aérea y Ujú. digamos que la, hay dos escenarios. Si él tiene cable de guarda, ese cable de guarda se va a conectar a la malla de tierra de esta estación donde llega. Si no tiene, pues evidentemente no se va a conectar. Y el otro caso es que ella tenga un sistema de puesta a tierra corrido en toda la línea y ese sistema se va a conectar a la malla de tierra de la estación de bomba o plataforma de bomba de relave a donde está llegando. ¿Ok? Sí. Si no tiene ni cable de guarda,
ni tampoco tiene puesta tierra corrida, entonces como que, o sea, ¿cuál es la única ruta que tiene la malla de puesta a tierra para drenar las corrientes de falla? Digo la plataforma de bombas, pues. La malla como tal no tiene una ruta, ¿ok? Pues porque no está llegando un cable de guarda, ni tampoco está llegando la puesta a tierra de poste de la línea de distribución. Puede ser un caso. ¿Listo? En ese Mm, caso, el factor de división de corriente sería 100%, si es así. ¿Ok? Si no es así, es decir, que llega un cable de guarda o llega la puesta a tierra de esa línea y se conecta a la malla de la plataforma, pues allí utilizaríamos, no lo podemos hacer con C de la IEEE 80 porque ese anexo C tiene una línea de transmisión y una línea de distribución, es lo menos que tiene. Aquí solo está llegando una de distribución. ujú, Hay sí. que hacerlo con el software CimeGrid, que yo también se los di en el curso. El CimeGrid, si usted lo abre, te calcula, ¿ok? Vamos a darle acá en nuevo. Cuando usted declara acá los buses, tú le puedes decir al CimeGrid que llega cero línea de de transmisión, ¿ok? Y una de distribución. Y acá cuando vas a la malla, a los parámetros, le indicas que el método para el cálculo que sea con el factor de división de corriente. Ocurre en split factor. Y él te lo va a hacer automáticamente. ¿Ok? Ah, ya, sí. Pero, Ese, o ese método de Sine Grid también está acorde a lo que es, o sea, se fundamenta en la IEEE, ¿cierto? sí, esto él calcula, lo que Ujú. pasa es que él tiene la fórmula, ¿me entiendes? Y él hace ese cálculo. Él tiene la fórmula de donde hicieron la tabla de la IEEE. Pero acá en Ah, ya. el IEEE no nos dan la fórmula. Dan es, Ahí nos dan una tabla de input y salida, ¿no? sí, La entrada y salida, dependiendo de las situaciones. Ujú, exacto. sí. Eh, esta es la IEEE 80, sí. Pero aquí ya tienes una información bastante amplia también. Vamos al anexo C. Hay unas gráficas que también se pueden usar, que son estas curvas. ¿Eh? Lo que pasa es que estas curvas también tienen pues uno y uno y 2, uno y 4. O sea, vea que Tan sí, continua. Ujú. sí, no hay una que tenga cero. Es como utilizar la tabla. Entonces, pues no nos ayuda mucho cuando es una sola línea de distribución, que es un caso típico. Si fueran dos líneas de distribución, yo puedo asumir esta uno y uno. Pero esta, pues ves que no me da la opción de tener solamente línea de distribución acá en estas gráficas. Pero el CIMEGRIS sí lo calcula, ¿ok? Porque él tiene, digamos, pues esas fórmulas a lo interno. Y el programa se basa pues en el mismo estudio, porque esto no lo hizo la IEEE 80, estos estudios los hicieron en los años 40, que lo asume la norma, pues. Ya, está bien. Ah, mira, ve, por acá tenemos, vean esto, fíjate esto, acá sí está. Tenemos acá O sea, una línea por de uno. transmisión Ujú. y cero de distribución, entonces debe estar lo contrario. No, sí, disculpa, estimado, esta parte yo no la había visto bien. Fíjate, acá está el caso tuyo, lo puedes hacer con las curvas, no con la gráfica. ¿Lo ves? Tienes cero Sí. de transmisión y una de distribución. Y lo puedes hacer con la gráfica, en función pues de la resistencia de la malla que tú esperas. ¿Ok? Si es un ohmio, bueno, cortas acá y aquí tienes. Si es 10 ohmios, cortas acá y aquí lo tienes. ¿Ok? Lo puedes hacer con este. Disculpa allí que no me había fijado. Ahí está.
Ya. Pero sí está, no está en la tabla, pero sí está en las gráficas de apoyo. ¿Ok? Listo, entonces ya esa queda respondida también. Ajá, viene caso 2. Llega una línea de distribución de 23 kilovoltios a través de bandeja a alimentar una plataforma de bomba de relave. Ahí es 100%, ¿ok? Ahí no hay nada que hacer. 100% porque ella no tiene ni, ni cable de guarda, ¿ok? Y Ujú. normalmente cuando tú traes cables de distribución solo lo pones a tierra en un punto, no en ambos puntos. Entonces ese conductor de puesta a tierra que trae este señor no se va a conectar con la otra malla. Es decir, no es un camino porque él no está por tierra, él va por una bandeja. No es Sí, un pero camino. ahí creo que ahí va a depender la bandeja, porque hay bandejas que necesitan estar conectadas a lo largo de todo su recorrido, ¿no? También te estaría, si es que si fuera ese caso, estaría cayendo en el caso uno, ¿cierto? Sí, si ese es el caso, estaríamos cayendo en el caso uno. Porque Ajá. hay que analizarlo de esta manera. Rutas que tenga esa corriente de falla para circular además de la malla. Entonces, Ya, si ese es el caso, entonces estaríamos cayendo en el caso uno, como tú lo dices. sí, está bien. Ok. Y por acá, el caso 3 llega una línea de distribución a través de ductos subterráneos a alimentar una plataforma de bombas de relave. Bueno, en este caso sí no aplica, porque por ducto subterráneo, Ujú. ese conductor de puesta a tierra en esas líneas de media tensión normalmente se conecta en un lado, no en ambos lados. Sí, Igual las chaquetas de los cables de media tensión no se conectan en ambos lados de las mallas a donde llegan, se conecta en un solo lado. sí, Ok. Ya estamos claros cuál sería su respectivo SF, ¿cierto? sí, sí. Ok. 5. ¿Tienen algo especial el sistema de puesta a tierra para sistemas fotovoltaicos? Sí, por supuesto que es especial, pero desde el punto de vista de los conceptos que se manejan en la IEEE 80 y todo lo que se refiere a la equipotencialización, Ujú. la base de cualquier sistema de puesta a tierra siempre es el mismo. Pero, obviamente, un sistema fotovoltaico, yo no lo puedo tratar pues como una subestación, más que todo por lo disgregado que está y eh, digamos pues que la forma de hacerlo, hay formas pues que han desarrollado para optimizar esos criterios, ¿no? Los criterios son los mismos, perdón, los criterios son los mismos, sino la forma en cómo voy a construir la malla. Se basa más en el tema de las equipotencializaciones, porque las corrientes de cortocircuito que manejan los módulos individualmente son bastante bajas. Donde yo tengo la mayor concentración de corriente de cortocircuito sería en el inversor, que toma varios módulos. Pero en el parque, en el campo, no tengo, sino que las corrientes, si ocurre una falla en un panel, pues va a ser la corriente de cortocircuito de ese panel, no de toda la instalación. Si yo lo diseño como convencionalmente se hace, que es buscar la corriente de cortocircuito de toda la instalación, esa malla va a dar bastante robusta y no es necesario. Entonces, hay papers que han desarrollado, por acá te voy a dar dos que son especiales para el tema. Por acá tenemos el primero, vamos a esta empresa de bonding and grounding en sistemas fotovoltaicos, o mejor dicho, pues, esta empresa es una empresa especialista en todo lo que tiene que ver con puesta a tierra y apantallamiento, en todo tipo de sistema, no nada más fotovoltaico, sino en cualquier tipo de sistema. ¿Ok? Este artículo, estimado, está o trata todo lo que debes de saber en relación al tema fotovoltaico. Todo. Y ve que viene de la ANEC, ¿ok? Que es el código nacional. Recuerda que nuestros códigos nacionales son una copia de la ANEC. Sí, son derivaciones de la NEC. Sí, Traducciones. Son, lo que vas a conseguir aquí en la NEC es lo que vas a conseguir en español en tu código. Pero posiblemente el código de Perú en este momento no sea la última traducción de la NEC. Ya la NEC va por la 2020 en este momento. ¿Ok?
Normalmente nuestros códigos son una traducción, pero que se hacen cada 10 años, cada 5 años. Cuando son muy organizados los países, cada 5 años, pero del resto normalmente cada 10 años. Entonces, fíjate, todo esto trata el tema a detalle, a detalle. Te recomiendo la lectura de este artículo. Con lo que ya sabes del curso, Ujú. vas a poder, pues, completar esos criterios. Básicamente, esos criterios están más relacionados al tema de la equipotencialización, ¿ok? Ya, sí, está bien. Fíjate, acá está, hay unos mitos que por acá te los indica. Hay unos mitos, pues, de que muchos dicen, no, que los paneles deben ser testeados, o sea, cada panel debe cumplir individualmente con los valores de resistencia puesta a tierra exigida. Eso es un mito. Toda la instalación, ok, la puesta a tierra de toda esa instalación debe cumplir, pero un panel solito no le vas a hacer una malla nada más para que cumpla el solo. Ok, y acá te lo aclara. Te indica los conectores que se usan, el dimensionamiento del sistema de puesta a tierra en arreglos fotovoltaicos, que es lo que debes, pues, tener en cuenta. Y así, estimado, esto está muy bueno. Yo voy a sacar un webinar en estos días de esto porque viendo tus preguntas, me pareció muy interesante el artículo y tengo otro artículo donde desarrollan, yo creé una carpeta, también te la voy a pasar. Esta carpeta se llama dudas, ¿ok? La sección de preguntas que la creé acá. Por acá está sección de respuesta puesta a tierra. Aquí en esta carpeta está un material, pues, que es ese que estamos viendo ahorita para responderte, que te estoy pasando. Acá donde dice Ya, fotovoltaico, está el enlace de ese artículo que yo te digo, ¿viste? sí. Entonces, vamos a ver. ¿Ok? Y está este que dice 62, que es el diseño de un sistema de puesta a tierra para una estación fotovoltaica. Aquí está el paso a paso que hicieron estos dos señores. ¿Ok? Sí. Estos son de la Universidad de Tesalónica, de Grecia. Ok, estos señores son muy buenos en este tema. Hicieron un paso a paso, ¿ok? Partiendo de ley triple 80, pero indicando, pues, qué consideraciones debemos tener en cuenta para ese diseño. Ok, vea que están los arreglos a lo que ellos le hicieron. O sea, hicieron un caso de estudio completico que sirve como guía para diseño y está muy bueno y muy acertado. Ok, por acá, si te toca hacer la instalación fotovoltaica, te puedes guiar por este estudio. Ok, está bastante bueno. Y eso no necesita leer más nada. Este estudio que es práctico y lo que te acabo de dar en el artículo. Con eso ya tienes básicamente todo. ¿Ok? Por acá la pregunta 6 dice, por voltaje transferido se recomienda la cerca lejos de la subestación. Usar una cerca de material aislante, madera, cemento, otro material. Bueno, ya esto lo vimos. No, la Sí, cerca con está, lo pues, anterior. en la subestación. ¿Ok? De hecho, la Ujú. malla de puesta a tierra debe extenderse 1 metro fuera de la cerca. ¿Por qué? Porque cuando tú sales, suponte tú que tú eres un operador y vas saliendo, vas cruzando la cerca en ese momento en el que te toca tu hora de salida y ocurre una falla. ¿Qué va a pasar cuando vamos dos escenarios? Tienes un pie dentro y un pie fuera. El pie fuera de la cerca está en piso normal y no tiene malla. Y el pie dentro está dentro de la malla. Entonces el GPR en tu pie de adentro va a ser diferente al GPR en tu pie de afuera. ¿Ok? Va a ser muy diferente. Y allí vas a tener un voltaje de paso peligroso. Y el otro escenario, una persona que esté parada fuera de la cerca pidiendo trabajo y está tocando la cerca, pues la cerca está puesta a tierra y sus pies
no tienen malla debajo de él. Entonces el GPR debajo de sus pies va a ser diferente al GPR de elevación de potencial en la cerca y va a sufrir un choque eléctrico fuerte. Por eso es que la cerca debe estar dentro de la malla y la malla debe extenderse 1 metro fuera de la cerca para evitar el problema tanto de voltaje de toque como de paso en esa frontera. ¿Ok? Ya. Por supuesto, Eso, sí. disculpa, eso sería siempre y cuando la cerca sea conductiva, porque Eso, si cuando lo sea colocamos conductivo. de otro material ya no sería necesaria esa extensión de 1 metro, ¿cierto? Es correcto, y la norma te lo dice, la IEEE 80 te lo indica. No es Ok. necesario si tú tienes pues una cerca de material no conductivo. Ujú. Ok, por acá dice, tubería que no esté enterrado en ningún tramo, solo tendido, también se recomienda aterrar todo. Ya lo vimos, eso es potencial peligro de metal a metal. Todo debe estar equipotencializado. Ya, sí. ¿Cómo calcular la resistividad equivalente? Resistividad equivalente después del proceso, del procesado y obtener resistividad 1, 2, altura del estrato 1, resistividad equivalente como punto intermedio entregable, la solicitan. Fíjate, hay una fórmula, ¿ok? Antigua, es un error, ¿ok? La gente sigue haciéndolo, pero es porque así se hacía antes. Eh, la resistividad equivalente es una aproximación de la resistividad del terreno, pero trae muchos errores. Existe mucha o en la misma normativa, pues, IEEE 80 lo indica. Yo creo que yo le respondí a un compañero recientemente el tema. Vamos a ver. Es una fórmula, pues, que trae muchos errores, ¿ok? Muchísimos errores calcularlo con la resistividad equivalente. Lo moderno es calcularlo con el modelamiento del suelo a 2 capas. Así es, sí. ¿Me entiendes? Pero eso de la resistividad equivalente es algo antiguo y yo no sé por qué lo siguen pidiendo. Pues sí sé, lo siguen pidiendo básicamente por desconocimiento. Y Básicamente, es que hay algunos clientes así en la mina que tienen la resistencia equivalente, ya que ellos lo van a usar el Sign Grid o el de TAP, consideran que consideran que el método realizado por unas tablas de Excel que están por ahí, que flotan ujú. por ahí, que son más seguros porque te muestran el procedimiento de la IEEE 80. Sí, pero es que la IEEE 80 es una simplificación de ecuaciones del método de elemento finito. Cuando tú utilizas la resistividad a 2 capas, el modelo del suelo, está utilizando el método de elemento finito. Entonces, la IEEE 80, las ecuaciones que están en la IEEE 80 son basadas en una simplificación del método de elemento finito, que son ecuaciones diferenciales complejas. Pero eso no lo sabe todo el mundo, estimado. Por eso es que la gente, pues, el que no conoce del tema, se va por lo que sabe, que fue lo que le enseñaron en la universidad. Pero eso es un método de hace más de 50 años. Pero ya te voy a decir cómo se calcula la resistividad equivalente. Te la voy a decir, sí. Porque al final, si uno se pone de muy sabiondo con algunos clientes, no le dan trabajo más nunca. Lo toman a uno como pedante. ¿Ok? Así Uno tiene es. que De manejar manera mucho que los egos. sí. ¿Ah? Sí, Al que se deja enseñar, pues explicarle. Yo soy así, yo no me complico, estimado. Yo al que se deja enseñar le explico, pero si yo veo que el cliente se está molestando, está receloso, el cliente es el cliente y al final, pues, mano, si usted lo quiere así, acá está, fíjate, acá está. ¿Cómo se calcula la resistividad equivalente? Resistividad de la primera capa más la segunda capa entre dos. Así de simple te lo dice lo puedes leer en este apartado. Asunción de resistividad uniforme, partiendo pues del modelo de 2 capas o multicapa. Listo, lo puedes leer en la sección 13.4.1 y se simplifica en esta fórmula. sí, 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 lo tengo anotado. Ujú. Listo, así de sencillo. Pero no es lo ideal, no es lo adecuado, ¿ok? Eso no es lo adecuado. Eso es irte.
al pasado. Por acá dice, me entregan como dato solo la resistividad equivalente del terreno, área de geología. ¿Cómo introduzco al ETA? No puede. Y es que en el TAP Tienes que se hacerlo por el introduce la Excel. resistividad 1, resistividad 2 y la altura, ¿no? Sí, tienes que tener el modelo estratificado, porque no puedes hacerlo en el ETAC. El ETAC se basa, Ahí estoy, bueno, esto es para, bueno, ese punto más fue para un trabajo que realicé para una mina acá en Perú y anteriormente a realizar todo el cálculo de tierra, todo lo de tierra, se hacía algo llamado el movimiento de tierra. sí, Ya durante el movimiento de tierra se estudia eso, la parte de geología es la que va al terreno, toma muestras, saca características del terreno, entre ellos la resistividad, conductividad, sales, varias cosas. ujú, Y a la parte eléctrica se nos proporciona la resistividad. Y bueno, a la empresa nos dan la resistividad y nos dicen ya, calcúlalo referente a esta resistividad. Y bueno, tenemos el ETAP que le hace el procesado un poco más agradable, pero como te comentaba, que lo hagan por y el Excel sí te pide la resistividad equivalente como dato de correcto. input. Pero Ajá. bueno, no es que no puedas hacerlo en el ETAC. En el ETAC lo vas a hacer, pero pones en la resistividad de la primera capa y la segunda capa la misma. Y le pones 1 metro de altura. O sea, va a ser un suelo uniforme. Ah, ya. ¿Entiendes? O sea, cuando yo te dije no puedes, es porque no vas a utilizar, pues, digamos, la bondad de hacerlo con un programa como el ETAC. Como que lo estuvieses haciendo con la hoja de Excel. Te va a dar lo mismo. Ajá. ¿Ok? Pero si Sí. te dan ese valor nada más y tú lo quieres hacer en el ETAC, metes el mismo valor, tanto en la primera como en la segunda capa. ¿Qué estás diciendo allí? Que es un suelo con resistividad uniforme. Eso es lo que le estás diciendo al programa. Igual en el CIMEC. La otra opción que, bueno, que yo estaba tomando ahí era tomarle esa resistividad equivalente como resistividad 1 y a esa altura tomarle una profundidad de 5 metros o 10 metros para que no una resistividad. ¿Te haría Sí, bien ese principio? sí, claro. Es que cualquier altura que tú le des va a ser va a dar el Ujú. mismo efecto porque en la segunda capa le vas a poner el mismo valor. Y Ah, vas a ya. asumir que es uniforme. De hecho, el CIMEGRIC, ve que el CIMEGRIC te considera esos temas. Acá en Soil Parameter, el CIMEGRIC tú le puedes decir que es uniforme. Uniforme acá. ¿Ok? Claro, y acá le tendrías que poner pues los valores. Pero es lo mismo, o sea, si tú lo pones a 2 capas o definido por el usuario, tú simplemente acá le colocas la resistividad de la primera capa y de la segunda capa igual. ¿Ok? Ya, Y está la, bien. y la altura le puedes poner lo que tú quieras. No va a influir si le pones 5, 10, 15, 20, 1 metro. No, no va a influir en nada porque es uniforme. Listo. Por acá nos dice, ok, ¿cuál es el efecto de la varilla vertical en la presencia del rayo? Las varillas verticales, sabemos bien que los rayos tienen alta frecuencia, ¿ok? Y la varilla vertical no ayuda mucho en el tema de corriente de alta frecuencia, sino en corrientes de baja frecuencia. Cuando yo utilizo varillas verticales, es con la finalidad, pues, de conseguir la segunda, digamos, las capas más profundas del suelo, llegar a esas capas más profundas donde tenga menor resistividad, que no siempre es cierto, porque a veces la resistividad de las capas más profundas pueden ser mayores a las capas que están más arriba. ¿Ok? Sí, sí. Otro mito que la gente piensa, el que no sabe del tema, normalmente piensa que entre más abajo, menos resistividad, pero no es correcto siempre. Hay suelos que tienen perfil de resistividad ascendente y otro descendente. Sí. Entonces, digamos pues que la varilla normalmente no te va a tener un efecto importante para lo que es rayo, sino para el desempeño de la corriente de falla en baja frecuencia. Porque el rayo no, como es de alta frecuencia, es lo que tú conoces el efecto piel, ¿verdad?
A mayor Sí. frecuencia, Ujú. circula Sí, por las capas más externas. Si tú ves la fotografía de rayos que caen, lo que creas como una pata de gallina, se va por la superficie, no ya sé. profundiza. En cambio que las corrientes de baja frecuencia, sí. Por acá nos dice, ¿cómo mostrar en el cálculo en ETAC la influencia de interconexión de malla existente a una nueva? Bueno, eso es fácil. Tú en el ETAC puedes dibujar ambas mallas las dibujas. Tú dibujas malla uno y malla 2. Tú llegaste al curso, a la parte donde yo dibujo con AutoCAD. Sí, sí. Bueno, facilito. Usted dibuja la malla uno y la malla 2 en AutoCAD y la exporta. Él se las va a tomar. Haces una corrida con la malla conectada y otra sin la malla sin conectar. Y ahí haces el análisis. ¿Cuál es la influencia que tiene? Listo, Sí, pues tienes que está hacer bien. dos corridas. Una con la malla conectada y otra con la malla sin conectar. Y las comparas. Ya, está bien. 12. Tengo dos subsistemas de bombeo alejados, uno del otro 200 metros. ¿Es viable realizar una interconexión entre sus mallas a tierra? Ello trae consecuencias. ¿Qué tan lejos puedo interconectar mallas? No existe límite, ¿ok? Lo que pasa es que esto normalmente no se hace a esa distancia porque por la cuestión económica, pues. ¿Ok? Son 200 metros que tienes que hacer excavaciones y todo lo demás. Pero si Ajá. puedes interconectar, pues una va a ayudar a la otra y viceversa. No va a tener ninguna consecuencia adversa. Lo que va a ser es positivo. El problema es el tema económico normalmente, pues que... Sí, ahí también, ahí más me está inclinando porque como son sistemas, bueno, la transmisión de ductos de minería se hace por sistema de bombeo, que generalmente están alejados. Ujú. Y entre ellos hay una interconexión entre las líneas que los alimentan. Sería bueno interconectarlos por esas líneas como cables de guarda. Sí, claro. Esos cables de guarda que sirven de interconexión entre las mallas. Sí, es lo ideal. Eso es lo que recomienda la norma. Si tienes cables de guarda, tienes que conectar Ujú. mallas y va a A ayudar. ambas mallas. Sí, Ah, ya. hacerlo, ¿ok? Entonces allí sí pues no tienes problema de ningún tipo porque lo que vas a hacer es darle otra ruta. Vas a bajar el factor SF, es lo que vas a hacer. Eso es lo que estás haciendo, bajar el SF de la malla. ¿Ok? Y al bajar el SF estás disminuyendo la probabilidad de choque eléctrico por voltaje de toque y de paso. Sí Ya. es recomendable. Si no la recomienda, pues el SF no baja y estás perdiendo esa bondad, esa ventaja que tienes con ese cable de guarda. Ujú. Por acá dice, proceso de medición de resistencia cuando hay barras químicas. El mismo. Absolutamente el mismo. No hay ningún tipo de paso que debas hacer, pues. Al menos que tú quieras saber cuánto mide la malla sin la influencia de la barra química y cuánto mide la malla con la influencia de la barra química, que hay clientes que piden eso. Eso es para comprobar si la barra química está haciendo el trabajo o no, o si necesita mantenimiento la barra. ¿Listo? Pero si el cliente, pues, lo que quiere saber cuánto es la resistencia de la malla, no tienes que desconectar nada. Uno desconecta la barra es para ver si la barra está haciendo algo, está haciendo algún trabajo allí o no. ¿Ok? Ujú. Sí. No tengo claro la función de tipos de tierra local remoto en un equipo motor. Ajá, por acá dicen, un equipo motor presenta tierra a la armadura del equipo desde el sistema de la malla de tierra, tierra bornera del equipo desde la bornera del tablero. Ok, tú dices los dos tipos de tierra que estás viendo en ese motor, ¿es lo que te refieres? Sí, a ese motor se le, claro, esa conexión al motor. Ujú. Listo. Existe lo que se llama pues una malla de tierra eh, de seguridad y una malla de tierra que es la de equipotencialización. ¿Ok? O el sistema, pues no malla de tierra, pero existe pues dos definiciones, ¿ok? La tierra de seguridad y la tierra de equipotencialización. Cuando yo equipotencializo la carcasa, la armadura, ¿ok?
todo lo que tiene que ver pues con la carcasa del motor, lo que estoy es poniendo ese equipo al mismo potencial de la malla de tierra. ¿Qué va a pasar con el voltaje de toque? Bueno, que va a ser el mismo, el GPR de la malla cuando ocurre una falla, va a estar en la misma carcasa y no voy a tener problema con el voltaje de toque desde el punto de vista de seguridad, una persona que toque ese equipo. Si ese equipo está desconectado, ahí sí voy a tener unas diferencias potenciales muy altas en el momento de una falla. Por eso es que el motor pues se conecta a su carcasa. Y la otra es la que se conecta al núcleo, que es para las corrientes pues que evita pues el tema de las corrientes de eddy y todo lo demás. Esa tierra que viene con el propio cable, con los cables de fase, pues con los alimentadores, va al núcleo. ¿Qué pasa? Entre la carcasa y el núcleo debería de haber continuidad, pero la continuidad no la garantiza la armadura de ese motor. La continuidad tú la garantizas pues con un cable que tú sepas que le está llevando tierra a ese elemento de forma, una conexión que sea segura. ¿Listo? No se puede asumir pues que hay una conexión de buena conductividad entre la parte metálica externa, carcasa del motor, y la parte interna que tiene que ver con el núcleo del estator. No sé si es Ya, a lo que te refieres allí. sí. Ok. Por acá dice, consejo de puesta a tierra para equipos semimóviles, chancadora, zaranda, otro. Bueno, Ujú. tú te refieres a equipos que estás moviendo. Sí, que por ejemplo en mina o en mina generalmente hay Sí. equipos, por ejemplo una chancadora, ¿no? Que Ujú. son 5 metros por 3 metros, que tienen en un punto su función durante 2 años. Y después estos tienen tipo ruedas, son enganchables, y se mueven nuevamente a otro punto. Sí. Ajá, a ello me refiero. No, pues básicamente, estimado, el equipo debe tener, pues, como el equipo como tal, el equipo como tal, lo que debe tener es su punto de conexión a tierra, ¿no? Ujú. Digamos que la instalación donde tú lo vas a colocar es quien debe cumplir con los requerimientos de puesta a tierra exigido por la norma. Y allí es donde tú vas a conectar ese equipo. Tú puedes Sí, utilizar, ¿qué se utiliza mucho, por ejemplo, acá en Colombia, en la parte de minería? Normalmente se utilizan cables, pues cable flexible, un cable que ellos utilizan para conectarlo a tierra, ese tipo de equipo cuando se mueve. Como se están moviendo, ok, normalmente ellos dejan unos 20 metros de cable disponible en el equipo para conectarlo a tierra hacia donde se traslada. punto, pues donde lo tenga que llegar. Pero no es algo, pues, digamos, pues algo de practicidad, pero los requerimientos son los mismos. ¿Ok? Sí, ahí me está enfocando más porque como siempre, primero en el aspecto eléctrico, primero se elabora la malla. Ujú. Como nosotros generalmente ya elaboramos la malla 80 centímetros bajo tierra, ya está Sí. elaborado. Y estos equipos son algo pesados. Y moverlo y ubicarlo como que tiene tendencia a llevarse la malla. A ello Ah, no, tú lo que tienes que dejar son, mechas. eh, ¿cómo? Dejo mechas para que, o sea, conductores saliendo hacia el exterior, para que No, este estos... tipo, ve, oh, ya te voy a enseñar. Tú lo puedes barra. Yo dejaría esto en varias mm, partes pues, de la mina puesto para que el equipo se conecte allí con su cable que de puesta a tierra, pues. Que el equipo llegue a esos puntos, varias salidas de esta, pues, tú vas dejando ya. ubicada Eh, estratégicamente. Ya la ubicación, pues, va a depender
de dónde normalmente están los equipos y dónde se conectan esos equipos móviles. Pero sí, esto es la mejor solución, esas barras. Son barras equipotenciales. Ya, está bien. Que Bien. si el equipo pues se lleva esto, pues se repara, ¿no? Tú vas Ujú, a sacar que un no es cable de tanto la riesgo. malla que llega acá y de acá tú conectas los equipos móviles. ¿Ok? Y ese cable que sacas de la malla lo puedes fijar de manera tal que si el equipo se lleva esto, pues el cable no tenga, pues no tenga manera de que arranque la malla. Hay que hacerle pues un anclaje allí mecánico que prevea esa posible arrastre, ¿no? Por acá la 16 dice, ¿cómo medir resistencia si hay estructuras soldadas a la malla de tierra? No, tienes que desconectarla. Ya. Por eso es que digamos que o tú dices estructura soldada. Las Es estructuras, es, por ejemplo, cuando, bueno, yo tuve la oportunidad de ir a sus estaciones y la entrada a su pórtico, los pórticos están a tierra, pero ujú, están mediante una soldadura, están soldados, o sea, la mecha está soldada a la malla profunda. sí, fíjate, Ajá. en el caso de elementos como pórticos o soportes de equipo, Ujú. si tú la mides conectada a la malla, o sea, si mides la malla conectada a esos equipos, lo que te va a dar es que un valor de malla más bajo, de un valor de resistencia más bajo. ¿Ok? Eso es lo Sí, que va a ocurrir allí. Si tú quieres medir la malla, solamente pues la malla de puesta a tierra, hay que desconectar esos elementos. Normalmente en las subestaciones se desprecia esa influencia de los equipos. Normalmente en subestaciones pues de potencia, cuando uno mide la malla, no desconecta esos elementos. ¿Ok? No los desconecta. No es una práctica común desconectarla. Estén atornillados o estén sin atornillar. Cuando la subestación ya está en operación, pues. Cuando yo voy a entregar la malla, que hice un proyecto y voy a entregar la malla de puesta a tierra, debo medirla sin estar conectados a esos elementos metálicos, porque en ese momento lo puedo hacer. Pero después que la malla está en operación, eso no se desconecta nada, estimados. Así esté soldado o esté atornillado que se pueda desconectar, no se desconecta. No es una práctica común que se haga en la realidad. ¿Por qué? Porque eso es bastante trabajo y una vez que no la van a parar. De hecho, las subestaciones miden la malla de tierra inclusive energizada, porque no se puede parar la subestación. Imagínate una subestación que sea de transmisión. Tú vas a sacar 500 MVA para nada más para medir la malla de tierra. No, no se hace así. ¿Ok? sí, Y también pues, digamos que eso se hace al principio y esa medición del principio se tiene como referencia para las otras. Tampoco la desviación es mucha cuando se toman en cuenta esas estructuras pues que están allí. Por acá dice, el aterramiento para equipos móviles por efecto de electricidad estática u otro tipo de carga. Electricidad estática lo trata la NFPA 77, estimado. Todo lo que tiene que ver con electricidad estática. Pero no sé a qué te refieres exactamente en la pregunta. sí, eso me refiero, bueno, es una planta industrial, bueno, acá en Perú que se modifica, se modifica petróleo y ello, para el traslado de los barriles a carritos eléctricos, cargadores que son pequeños. Y esos cargadores que son todos estructores eléctricos, generalmente sufren de descargas. A ello me refiero, ¿cómo aterro estos? Bueno, la industria, la nave industrial es bastante grande, ¿no? Sí, Ujú. no, allí en ese caso específico tienes que seguir las recomendaciones de la NFPA 77, estimado. No es alcance de este curso el que yo di. Allí no lo vas a encontrar esos requerimientos particulares. La malla, la construcción de la malla para la planta, sí. Pero cómo tú
evitas las descargas estáticas, no nada más depende de la puesta a tierra. Hay elementos, hay equipos especializados, hay alfombras, hay otros elementos que se deben usar en conjunto con la malla. La malla solita no te da la garantía de que no vaya a haber acumulación de carga estática. La malla es un elemento, uno de los elementos que te mitiga la electricidad estática, pero hay otros elementos especiales para esa cuestión que están tratados en la NFPA 77. De hecho, buscas en internet alfombra para electricidad estática, ventiladores para electricidad estática, ¿ok? Entonces, son Ya, cosas que son sí, bastante detallados, hay que hacerlo, pues no es nada más la malla allí. La malla es la que ya tú sabes, así la vas a diseñar. Y la forma como los conecta los equipos también, pero eso no te va a garantizar que no existe electricidad estática. ¿Ok? Tienes que combinarlo con otras cosas. está bien. Yo tuve aquí un caso bastante particular también, una planta de pintura de carro y que como eso es combustible, por donde salía la pistola y se acumulaba electricidad estática, había chispa, ya se había prendido varias veces y había habido accidentes. Y estaba bien puesto a tierra, todo. A mí me llamaron por la puesta a tierra. Todo estaba correcto. Y haciendo el análisis, pues nos dimos cuenta que el tema era que los que se cargaban eran los operadores. Los que se cargaban cuando caminaban eran los operadores. Porque ese es un ambiente que es seco, tiene que ser seco por la pintura. En ambientes secos de alta electricidad estática. Entonces ellos se cargaban y tuvimos que colocar alfombras y unos elementos, unos ventiladores especiales para que la acumulación de carga en las superficies de trabajo no se dé. Okay. Esos ventiladores están constantes sobre la superficie de trabajo y están evitando pues que se acumule carga allí. Pues son especiales, son elementos especiales. Ya, está bien. 18. ¿Cómo medir barras verticales soldadas a las horizontales? No entiendo esta pregunta, estimado. Sí, eso como que ya lo hemos visto, eso es con un pozo registro, ¿no? Lo que hemos Ah, comentado, creo, en sí, el ítem 2. Ajá. correcto. Por acá dice, ¿cómo medir la resistencia en subestación sin espacio? Utilizando el método de TAC. El método de TAC es el que utilizaríamos. Ahí en la clase de medición de resistividad, creo que en la sesión, Sí, sí, está descrito el método del TAP. Así es. sí, Ajá. lo harías con ese. ¿Qué referencias tienes de medición de resistencia en 3 puntos, ya que varios lo usan y este no figura en ninguna norma? Mm, Esta pregunta no la entiendo, estimado. Medición de resistencia en 3 puntos. Sí, hay varios que hacen mediciones en 3 puntos, tipo triangular. Bueno, acá en Perú lo usan y ese resultado bueno, lo validan, bueno, no lo argumentan en ninguna norma, pero lo dan como válido. Es lo que no entiendo en qué se sustenta. O sea, tú dices, o sea, ya va, déjame, tú dices que miden resistencia en 3 puntos distintos de la subestación. No, O, no, o sea, toman por decir una pica en disposición triangular ajá. y le dan un resultado, el resultado que obtienen, y ese resultado es el que acá lo toman como válido, ¿no? Ah, no, pero ese es el método estrella, ese es el método Delta. Yo hice un curso que es gratuito, que está en la página, lo puedes hacer. No sé si lo has hecho, aparte pues de este curso en la página de Electroenergy. Hay un curso gratuito de medición. Ese método yo lo toco allí, y ahí lo explico. Delta. Y en el material complementario están las guías de donde se sustenta. Sí existe una norma que lo sustenta, es una norma europea. Ok, acá en Academia de Formación Online, tú puedes hacer, no sé si de pronto lo has hecho, estimado, pero acá está, dice curso de guía de medición de sistema de puesta a tierra. Es
es un curso gratuito pues que yo saqué allí justamente dedicado al tema porque había muchas dudas y lo puse a disposición. Debe estar en la página 2. Vamos a ver. Mini curso de medición del sistema de puesta a tierra. Ese Ya, es totalmente gratuito y ahí está el material complementario y todo que lo puedes descargar. ya, está bien, sí. Entonces, tú sí, pues ya tú sabes cómo entrar a nuestra página, ¿cierto? O te envío aquí el enlace directo por el chat. Ah, también, Allí yo toco ese tema. Ese método se llama el método de delta. Sí, es un método triangular donde se, cuando no hay espacio en la subestación, también se suele utilizar ese método, ¿ok? Cuando tienes poco espacio, aparte del método de TAC, puedes utilizar ese método triangular, que no requiere tanto espacio para hacer la medición. Pero ahí lo toco. ya está El bien. complementario está la guía de donde saqué la información referencial. Ya. Por acá dice, ok, acá está en 3 puntos, listo. ¿Cuántos puntos para obtener un buen valor de resistividad? Bueno, esto es algo estimado que yo trato en el módulo 4 cuando hablo de Sí, resistividad. sí, sí, lo he podido revisar. Sí, Sí, entre más puntos tú tengas, mucho mejor. No, la norma no te dice cuántos puntos vas a tomar, sino que te dice lo siguiente. Bueno, cuando tú tengas, bueno, eso no lo dice la norma exactamente. La norma lo que te dice es digamos que es muy general. Te dice, debes tomar varios puntos para la medición, pero no te dice cuántos ni cuál es el criterio. El criterio que se utiliza es donde tú tengas un nivel de tensión diferente, al menos tomar un punto en esa área. Si yo tengo una subestación de 115 que tiene un patio de 115, 13.8, otro 34.5, 23 kilovoltios, en cada uno de ellos yo tomo al menos un punto. Ya de allí, los que yo tome hacia adelante es ganancia. ¿Por qué? Porque me van a permitir modelar el terreno de mejor forma. Solo que nosotros estamos limitados en la práctica. Normalmente cada punto de medición tiene un precio y todo lo demás, entonces nos limita la parte económica, pero entre más puntos mejor. Claro, los puntos no deben estar a menos de 10 metros entre ellos porque no hago nada. ¿Ok? Si yo quiero investigar el suelo y quiero tomar la mayor cantidad de puntos posible, estén separados a por lo menos 10 metros cada punto. ¿Ok? ya está bien. Pero del resto, si yo tomo un solo punto, eh, pues la norma no me lo permite porque me dice que son varios puntos. Pero si ya yo tomo dos, ya yo estoy cumpliendo con la norma. O sea que mínimo son 2 puntos. Lo que yo tome de ahí para adelante, pues, me va a permitir tener un mejor modelamiento del suelo. Por experiencia, ¿ok? Yo lo hago, ok, la experiencia mía en este caso, un punto, al menos un punto en cada nivel de tensión diferente. Y si digamos que dentro de cada nivel de tensión, de cada área, con un nivel de tensión diferente, yo los coloco puntos cada 20 metros. No me voy al de 10 metros porque salen demasiado si la instalación es grande, sino que los coloco a 20 metros. Eso es lo que yo hago, lo que Kamala Ríaz hace particularmente cuando hace mediciones para hacer un diseño. Ese es mi criterio. Está bien. ¿Ok? Ujú. Usted en distribución, eh, dice Sí, mi PC está a tierra, pero no es el mismo sistema de tierra que la subestación en mi barrio. Está bien, ya que se recomienda que los equipos electrónicos estén aterrados en un mismo sistema. Ah, ok, tú te refieres pues a tu casa. sí, a mi casa. Ok, no, tu casa tú tienes que tener tu sistema de puesta a tierra que no se va a conectar al sistema de distribución. Ujú. Eso está bien así, porque el sistema de distribución tiene pues
tiene su sistema de puesta a tierra multiaterrado en cada poste. ¿Ok? Cuando llega Ya. la cometida a tu casa, tú vienes, ¿cómo llega la cometida? Normalmente va a llegar pues dos fases y un neutro. Normalmente, porque la tierra del transformador se coloca a tierra allí mismo en el poste de distribución. Cuando tú llegas a tu casa, al tablero pues de tu casa, ahí vas a tener pues vamos a buscártelo acá. Este documento está lo que normalmente ocurre. Ok, partiendo del hecho pues de que existen muchísimos tipos de sistema de puesta a tierra. Existe el tipo TT, el tipo TI, tipo TNC. El que usamos en Latinoamérica es el tipo TNSC. Es digamos pues es uno de los más seguros y es el que adoptamos nosotros. En Perú también lo adopta, que es este que te voy a mostrar acá. Acá está, fíjate. Tú te refieres a esto, ¿cierto? Sí, a eso. Ok. Este anexo pues lo puedes descargar. Esta es la normativa de acá de Colombia. En Perú no sé si esté tan explícita, pero acá está bien explícita y esto viene del Código Eléctrico Nacional, del NEC, la traducción. En Perú debe estar igual. ¿Ok? Entonces, fíjate lo que ocurre. La puesta a tierra de tu casa, ¿ok? La puesta a tierra de tu casa es independiente de esta puesta a tierra. ¿Qué pasa? Que acá en el transformador tú pones a tierra el neutro. El neutro lo estás poniendo a esta tierra, igual a la carcasa, y el neutro del transformador lo estás poniendo a tierra. ¿Ok? Sí. Ese neutro llega a tu casa acá, y ese neutro va puenteado en el primer tablero con la tierra de tu casa. Solo en el tablero. Si tú tienes varios tableros, pues no haces ese puente luego. Esa tierra, la barra de tierra del primer tablero, va a llegar pues, o del tablero principal a los otros subtableros, pero no se conecta con el neutro, va a ir independiente luego. ¿Ok? Solo en el primer tablero es que se conecta. Así es como se hace. Y esa es la forma recomendada de hacerlo. ¿Ok? Así es como deberías pues, estar haciendo. Porque hay sistemas que tiene TN, TT, estos son aceptados en Europa normalmente, pero acá en Latinoamérica este es el que manda. TNCS o TNS. ¿Listo? Sí, Son los dos tipos. sí. Y por acá tenemos, no he llegado a exportar el ETA Maya a desnivel por problemas técnicos, pero de poderse ello, entonces el cálculo es considerado bueno frente a mallas a desnivel. Tengo dos sistemas de bombeo, elevación diferentes. Sí, tú lo puedes, en el ETAC tú pones el inicio de la malla a tantos metros y el fin a tantos metros. Sí, sí se puede. Ya, bueno, en la redacción de la pregunta, pues, sí, hasta el momento sí lo he logrado realizar. Ok, pero estás claro pues con que sí se puede y allí es el mismo procedimiento que está en el curso, solo que en el inicio le vas a dar pues una altura y en el fin otra. Y el conductor, Ujú. Lo que yo he hecho es como, bueno, tienen, parece un límite de interconexión y hay un desnivel entre ellos. He colocado tipo barras para que, bueno, pero son conductores, ¿no? sí, Que hacen esta interconexión entre las dos barras en diferentes niveles. Y sí, bueno, el tablo calcula.
Ujú. Sí, no hay problema. Él te puede calcular todo eso, ahí no hay problema. Tú lo puedes dibujar en AutoCAD inclusive con la profundidad que tiene cada uno, cómo va a quedar y lo exportas de una vez para que no lo hagas en el ETAD, sino en el AutoCAD. Sí, en el AutoCAD es un poco más agradable. Sí. Sí. Y por acá, ¿cómo es el aterramiento de equipos en barcazas alimentadas desde la orilla? Ujú. Ah, ok. Este es un tema muy particular también. Esas barcazas tienen que conectarse a un punto de tierra que está en el muelle cuando llegan, ¿ok? Porque si Sí. no va a haber problemas tanto con electricidad estática, más que todo ahí es la electricidad estática, ¿ok? Ese es un problema de electricidad estática porque muy difícil, pues, incidencia muy Ahí, que ocurran. ahí quería abordar más porque estas son barcazas, son, bueno, son plataformas que están en las reladeras de procesos mineros. Y como electricidad se nos pide alimentar esto y lo alimentamos a través, bueno, ponle 500 metros con líneas. Ajá. Pero ya en la línea, bueno, ahí se trata ya con un cable especial y va sobre el relave y alimenta esta barcaza. Y estas barcazas alimentan bomba y hace el bombeo, todo el movimiento del relave. La cuestión es de que esta línea, como la subestación de donde de donde van a hacer, ya tiene una tierra. Sería bueno ponerlo equipotencialmente también a esta barcaza con esa tierra. Sí, claro, claro. Hay que ponerlo a tierra, hay que potencializarlo. Eso es bueno. Eso es lo que hay que hacer, de hecho. Ah, yo había entendido, esta barcaza no es algo que se mueve. No, no, es algo que está ahí flotando en bueno, la laguna, en la reladera, ¿no? Sí, tú le llevas la tierra, Con el cable de energía. sí, con el cable de energía y ya pues, él está puesto a tierra, básicamente, si está en el agua, pues tiene Ujú, una una- buena sí. conectividad para las fallas. Ajá. Ujú. Pero sí es bueno equipotencializarlo. Ya está bien. Para efectos de cálculo en ETAC, trae efectos el simular la malla de puesta a tierra junto con sus derivaciones a equipo, mechas. Ya, para efectos de cálculo en ETAC, trae efectos el simular la malla de puesta a tierra junto con sus derivaciones a equipo. No hace mucho, ¿ok? No, pues no hace, digamos, no, el efecto no es tanto, ¿ok? Y el trabajo es muchísimo. Entonces, normalmente pues uno desprecia esas mechas. Esas mechas ayudan a que la resistencia que te va a dar en el software sea más baja, pero normalmente se desprecian, ¿ok? Porque tampoco el efecto es algo pues considerable. Ya, sí. Entonces no, es despreciable pues el efecto que pueden tener. Entonces uno lo modela sin esas mechas y estaría tomando el caso más conservador, pues, que es la malla solita. Pero no hace falta modelarla. ¿Ok? Esta Ujú. pregunta 24 me gustaría que me envíes más detalles para respondértela mejor. No me gustaría respondértela así como te la respondí, porque hay unas consideraciones ahí adicionales. Entonces, envíame detalles de cómo está esto para yo hacerme una idea y Ya, que hay veces donde no es bueno equipotencializar. ¿Ok? Hay veces donde no es bueno equipotencializar. ¿Qué detalles necesito? ¿Cómo es el cable? Es un cable de media tensión, es es de 4.16. Atención. media tensión, pero es apantallado o sin apantallar. Es sin apantallar, sí, sin apantallar. Entonces, si es sin apantallar ese cable, entonces no es bueno equipotencializar. ¿Ok? No es bueno, porque básicamente si tú equipotencializas una falla en la subestación que está en tierra, ¿verdad? Va a Ya. transferir un voltaje, va a llevar un voltaje transferido hacia la barcaza. Entonces no es bueno que equipotencialice. Si los cables que usan allí son apantallados, entonces sí obligatoriamente tiene que equipotencializar, porque igual se va a transferir un voltaje por la pantalla y puede ser peligroso. Entonces, Ya. Ahí el cable.
Bueno, nosotros lo consideramos como un cable especial, ya que desde que donde está la estación, donde está la tierra, está el equipo, el software o el variador, y en la ¿Ya? barcaza está el motor, y ese cable es desde el variador es el motor. Generalmente tiene tres tierras, bueno, el cable, ¿no? Para el arranque, para todos esos pasos, tiene tres tierras ya, es propia del variador. Ah, ya, ya. Ese es el escenario. Ahí sí hay que potencializar. Porque Eh, estás llevando pues referencia de tierra Ujú, sí, de- a esa barcaza. Bueno, ya. espero pues que que haya sido de provecho esta sesión. Yo te voy a enviar el video y este material. Ya, está bien. Listo. Bueno, un saludo. Estamos en contacto entonces. Estamos a la orden por acá. Ya, ok. Listo, gracias.